Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del martes 14 de mayo. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Gonzalo. ¿Cómo están? Con Gonzalo Segarra también, que nos acompaña, periodista y abogado. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Fernando y Patricia. Encantado. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que viene recorriendo el debate público ya desde cierto tiempo, el tema de la reforma política, es decir, el cambio de nuestras instituciones para garantizar una representación que sea creíble por los ciudadanos. Y para eso hemos invitado al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, quien presidió una comisión ad hoc para hacer propuestas que se han materializado en 12 proyectos de ley que se hay en el Congreso. Más recientemente, el día domingo, ha publicado en El Comercio un artículo en donde llama en buena cuenta a salvar esta reforma política, creyendo que ella depende de la posibilidad de hacer un acuerdo entre los actores políticos. Buenos días, Fernando Tuesta. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hace falta entonces un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas que tendrán que pronunciarse vía voto en el Congreso respecto de estos proyectos de ley. Sí, yo creo que es importante señalar que en relación a este acuerdo, tanto el Congreso, y me refiero al Congreso, a sus bancadas, el presidente del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución y, por cierto, el Gobierno, tienen un papel que jugar. Y así como cada uno de ellos tiene una posición para negociar, también tienen una posición para bloquear. Y en consecuencia, si es que no hay un acuerdo, creo que la reforma no se va a aprobar en los términos que debe ser una reforma, y esto es lo más importante. Además, estamos con un tiempo muy limitado, esto se ha dicho a su vez hace mucho tiempo, y en consecuencia creo que si cada uno está en su esquina del ring, esto no va a prosperar, ¿no? El tiempo es hasta el mes de abril próximo, es decir, 12 meses antes de las elecciones generales del año 21. Sí, lo que ocurre es que de los 12, y ya lo ha señalado, hay 4 reformas que requieren cambios constitucionales y en consecuencia solo se puede hacer este año, ¿no? Porque el próximo ya sería inviable. Esa es la idea de la premura del tiempo, digamos, ¿no? Ahora, usted dice que los actores políticos pueden tomar iniciativas, pero también pueden bloquear. ¿Qué ganan y qué pierden los que actúan de una u otra manera? Yo creo que en la reforma ganan todos. En todo caso, ganan todos que quieren hacer y mejorar la política en el país. ¿Quiénes pierden? Yo creo que pierden, por ejemplo, los aventureros, pierden, si hay reforma me refiero, ¿no? Estos partidos ad hoc para cada elección, los cascarones, los bienes de alquiler, pierden nuevamente aquellos que creen que pueden entrar a la política o a la representación para fines subalternos. Ellos son los que pierden. No creo que los partidos que están representados en el Congreso tienen la real conciencia de que la reforma incluso les favorece en términos de comparación con el resto. ¿Nos puedes explicar, Fernando, de acuerdo con el tema de las elecciones internas, qué partidos aplican y qué partidos no aplican para participar en una elección, para tratar de entender cuáles puedan ser las preocupaciones de los partidos ahorita? Porque mi pregunta era, tratando de entender esta actitud absolutamente irracional que vemos en el Congreso de la República, si hay alguna de las medidas que se están planteando que pueda afectar a partidos constituidos que han ganado elecciones, pero cuya claramente participación en el 2021 va a ser bastante precaria. Después probablemente creo que la APRA nunca muere, dicen, y el fujimorismo también va a tener tiempo para reestructurarse probablemente, pero al corto plazo la tienen difícil. ¿Hay algo en la legislación que podría afectar su participación en las elecciones siguientes o, como bien señalas, más bien los fortalece frente a la posibilidad de que aparezcan un montón de improvisados en ese contexto? Mira, nosotros hemos hecho un diagnóstico y en este diagnóstico hemos señalado la puerta de ingreso a la inscripción es una puerta casi cerrada, pero la puerta de salida de la inscripción está también casi cerrada. Y entonces hay 24 partidos políticos inscritos y hay que de los cuales solamente 6 tienen representación en el Parlamento. Y hemos dicho que estos 18, derivados de una mala norma, permite justamente la creación y la reproducción de los bienes de alquiler, todo este tipo de partidos. A nivel subnacional, esto es mucho más grave todavía. Por supuesto. Entonces,
Nosotros hemos señalado en los proyectos de ley que se relacionan a su vez entre sí, que si se aprueban, en realidad se van a sincerar quienes realmente pueden seguir en la representación y quienes no. Yo creo que los partidos ciertamente que están en Congreso están en mejores posibilidades. Nuestro país no ha sido un país de grandes partidos. Nuestro país nunca ha sido un país con mucha militancia. Pero yo creo que muchos partidos temen, pero no entienden, y creo que la verdad no han leído la propuesta, que esto los coloca en una situación sí competitiva, pero en mejores términos. Tratemos de explicarlo para que lo entiendan las personas que están en casa, que todavía no tienen claro todos los aspectos de la reforma política. La puerta de ingreso se ha abierto a través de elecciones internas. La puerta se ha abierto un poco más porque eliminamos las firmas. De acuerdo, eso está clarísimo. Colocamos la esencia del partido, lo que es lo importante que es la militancia. Privilegiamos la militancia. Pero muchos pueden decir, mira, se ha abierto la puerta porque no tenemos que entregar 750,000. No, podemos, sin embargo, algunos dirán, podemos contratar y colocar 12,500 militantes. Si te quedas solamente en ese pedazo de la historia y solamente aprueban ese pedazo, ciertamente todo esto se desmorona. No tiene sentido. Porque luego vienen elecciones internas. En las elecciones internas todas son cuestionadas en nuestro país por sus propios militantes. Esto desprestigia también al partido. Elecciones abiertas. O sea, las actuales, dices tú. Las actuales son un desastre, de acuerdo. Entonces decimos, hay que incluir a la gente, invitar a la gente que participe a través de elecciones internas abiertas y obligatorias, como cualquier día que vamos a votar. Y para poder participar en las internas, para ir por pasos, primero se tiene que tener una cantidad de militantes. Se tiene que haber inscrito, o los actuales simplemente van a participar. Digamos que van a participar 24. Pero el Imaginas que como se ha bajado la valla, se meten 10. Son como 34. Uno dice, oye, ¿cómo vamos a tener tantos partidos? No, para eso vienen también las internas. Importa entonces en dos sentidos. Para tener un filtro adecuado y dos, para hacer participar a la gente. ¿Cómo? Si es que a tu elección, a tus listas, no superan el 1.5% de todos los que van a votar, estamos hablando de millones, entonces tu lista no se inscribe y tú pierdes la inscripción. Entonces, es poco probable que algún partido que está actualmente desprestigiado no alcance ese porcentaje, no. Porque ese podría ser el miedo. Ya, pero si tú tomas el 100%, es pura matemática simple además, de los 34, digamos que sean 34, 24 más 10 que se han inscrito, de esos 34, algunos podrán haber pagado para que se inscriban en un partido, pero eso es una cosa, y otra cosa es movilizar a nivel nacional. Entonces los partidos que están acá mal que bien tienen, para empezar, una marca. Y tienen militantes, además. Tienen militantes, tienen organización y tienen representación. Entonces esto lo que va a hacer es justamente permitir que los partidos que están más fortalecidos de alguna manera, que entran en competencia y que además sus elecciones van a ser y sus listas legitimadas. Nadie va a decir fue a dedo, nadie va a decir fue cuestionada. Ese es importantísimo. Y se acaban los vientres de alquiler. Y se acaban los vientres de alquiler y, por lo tanto, focos de infección de corrupción. Pero de repente, Fernando, esa es la resistencia, ¿no? Porque las cúpulas de los partidos pueden tener miedo de perder el poder. Sí, ese es un riesgo que creo algunos temen. Pero ese temor, yo creo que ante esa desventaja que algunos pudieran sentir, va a tener otra ventaja que no la tienen ahora y que no la pueden hacer hoy día bajo estas normas, que es legitimar a ellos mismos. O sea, incluso en el escenario que tú señalas, Gonzalo, ellos tienen una posibilidad de mejorar. ¿Qué más, mecanismo, salvo que nos digan otro, puede unir tantos elementos de participación, legitimidad, además con soluciones concretas? Porque con esta medida, ¿saben qué? Nosotros dejamos de lado lo que la norma actual provee. La norma en realidad basa todo ¿en qué? En un expediente. El expediente te dice firmas, la falsificas. Te dice comité, lo falsificas. Te dice ideario, no copias. Nosotros lo que estamos diciendo es basas un mecanismo en que tú vas a tener que demostrar capacidad de movilización. Y ese es fundamental. Fernando Tuesta, tenemos que ir a una pausa, por favor, después de lo cual nos explicará cómo, si todo es tan claro como usted dice y las matemáticas son simples, hay
tan poco entusiasmo por llevar adelante. ¿Qué está pasando y quiénes pueden jugar un rol positivo para conseguir esa reforma? Eso nos lo dirá después de la pausa. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. Son las 8:20 de la mañana, estamos entrevistando al politólogo Fernando Tuesta, que presidió la comisión ad hoc para hacer propuestas sobre la reforma política que nuestro país necesita urgentemente. Nos ha explicado usted por qué esos proyectos de ley pueden permitirnos tener partidos políticos que recluten a los mejores ciudadanos y que movilicen a la opinión pública tras políticas públicas razonables. Y sin embargo, hay poco entusiasmo de impulsarlo. ¿Cómo se puede conseguir comprometer a los actores que tienen un rol que jugar? Ejecutivo, Salvador del Solar, por ejemplo, también el presidente naturalmente, y el Parlamento. Tanto el presidente que no ha nombrado hasta ahora, Daniel Salaverry, como la poderosa presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra. No hay manera en que entre ellos se convoque, se reúnan, en fin, pero no solamente invocar cada uno de su lado. Las invocaciones terminan por respuesta de la otra esquina, desvalorizándolas. Entonces, tiene que haber acuerdo político. En un país en donde todo el mundo habla de diálogo, se tiene que materializar. Por ejemplo,
dentro de un rato empieza la reunión de la Comisión de Constitución. El día de ayer, la tarde, noche, se presentó un predictamen. Y un predictamen que tiene que ver con las relaciones ejecutivo-legislativo. Hay artículos que se están incluyendo que fueron uno de los motivos por el que se rechazó la bicameralidad. Entonces, ni siquiera se ha planteado la bicameralidad. Uno, el Ejecutivo no la plantea, nuestro proyecto sí. Pero luego, en este predictamen, hay artículos que en realidad no solamente desdice lo que en principio se quería, sino que incorporan nuevos problemas. Por ejemplo, se dice en uno de los artículos, el presidente de la República no podrá nombrar ministro después de que éste haya sido parte de la renuncia meditada por una censura. Eso ya el Tribunal Constitucional ya se pronunció, y sin embargo se ha colocado. Y como eso otro, por ejemplo, a diferencia de nuestro proyecto dice que todas las relaciones ejecutivo-legislativas a partir del 2021. Ese es importante. ¿Y qué decíamos, por ejemplo? Eliminar la vacancia por incapacidad moral. Nosotros queremos censurar que un presidente puede ser vacado, se le puede hacer juicio político, sí, pero no a través de cajón desastre. Cajón, efectivamente, Gonzalo, cajón desastre, que como sabemos, este era un término usado en el siglo XIX para señalar que era incapacidad psicológica, por eso decía incapacidad física y moral permanente, ¿no? Algunos congresistas yo he escuchado diciendo es que para salvar a Vizcarra, si nosotros lo estamos proponiendo para el 2021 para adelante, no para este gobierno. Sin embargo, se mantiene y se ha retirado por lo menos de la propuesta. Pero acá es muy importante lo siguiente, nuestra propuesta parte de un diagnóstico. En cambio, lo que se está proponiendo en la Comisión de Constitución es un orden temático que no eleva a niveles de prioridad derivados de un diagnóstico. Y entonces pueden dialogar e incluso discutir los nuestros, pero no dando alternativas dentro de otro diagnóstico. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que quieren, digamos, sobre estas relaciones? Esa era una pregunta que te quería hacer, Fernando, que es, tú nos has hablado de la lógica y la coherencia interna de las diversas cosas que ustedes han planteado en términos, por ejemplo, de entradas y salidas al mercado, entre comillas, de partidos. Sí. Y naturalmente hay que tratar de preservar esa lógica interna, pero otro valor, digamos, que está en juego es la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso, porque su legitimidad también depende de que sean ellos los que legislen y no simplemente tomen un paquete y lo entonces, ¿cómo equilibrar esas dos cosas? Y luego, otra cosa vinculada con eso, yo quería preguntarte, así como le pregunté ayer al defensor del pueblo sobre cuáles creía él que eran el peor y el mejor escenario, perdón, no al defensor del pueblo, le pregunté a Rolando Ames cuáles creía él que era el peor y el mejor escenario en materia de reforma política. ¿Cuál crees tú que es el mejor y el peor escenario posible en materia de reforma política? ¿Tú crees que el escenario peor es ninguna reforma política? Un escenario peor podría ser modificaciones que no alcanzan a la que hemos señalado qué cosa se entiende por reforma política, que pueden empeorar incluso la regla de juego. Pueden empeorar. ¿Reformas a medias dices? O contradictorias. Mal hecha, sin sentido. Cuando digo sin sentido, cuando tú lo lees, parece un sentido. Pero me refiero en el ámbito de no tenga lógica interna. Que tiene un sistema. Y entonces eso puede ser peor. Puede haber una contrarreforma, ¿no? Pero no digo que necesariamente son conscientes, sino que hemos señalado muchas veces que modificar las normas no hacen una reforma. Modificar las normas no hacen una reforma. Pero puede llevar a crear nuevos problemas. Pero eres benevolente, Fernando, cuando dices pueden ser inconscientes. En el caso, por ejemplo, de cuando se presentó la bicameralidad para el referéndum, se usó una propuesta para contrabandear algo que era absolutamente inaceptable. Sí. Y creo que de casualidad no fue. No digo en todo. O sea, ya hay antecedentes sobre eso, ¿no? Porque yo creo que simplemente observar que hay un conflicto, obviamente, entre los poderes y dentro de esto entre
el gobierno y sobre todo las bancadas de Fuerza Popular y el APRA, creo que es no decir toda la verdad. Porque están las otras bancadas que tampoco han asumido, digamos, 6 de las cuales interés. están pidiendo que se priorice ese tema en la agenda del Congreso. Sí, es cierto, hay un pronunciamiento, pero digamos no está correlacionado con un nivel de voluntad todavía por lo menos visible, ¿no? Y en la defensa de una reforma. No creo que es así. No es por eso una mayoría versus una minoría dinámica y reformista. Por lo menos no se ve hasta ahora, ¿no? Y es por eso que también pueden seguir avanzando en términos de esta nueva idea a través del cronograma que se asume debe darnos la reforma hasta el 3 de julio, incluso un poquito más si es que se extiende la legislatura. Yo creo el mejor escenario evidentemente es aprobar. No está escrito sobre piedra, evidentemente, nuestra propuesta, pero es una base, lo hemos señalado, producto de recoger a su vez los proyectos que están en el Congreso, de los informes los de esta de Patricia reforma. Donaire y los del Jurado Nacional de Elecciones que han sido priorizados. Pero por supuesto, además, ¿sabes qué? Como un pie de página. Esos proyectos los trabajamos un grupo de personas hace como 3 años, durante año y medio ese código que fue la base que trabajaron, ¿no? Conocemos bien el código. Es por eso que justamente trabajar sobre la base del código es abrir un camino de una secuencia de un código que no es, digamos, la forma como se enfrenta una reforma política, porque la reforma política, en este caso, repito, parte a su vez de un diagnóstico, ubica los núcleos centrales, toma medidas y lo traduce en 12 proyectos. ¿Hay tiempo para todo o entendemos que lo más urgente es todo lo que tiene que ver con reforma electoral? Por obvias razones el calendario está acotado, ¿no? Constitucional. Sí. ¿Hay algo que se puede dejar para después? Para después de julio, sí. Incluso estas que tienen que ver con organizaciones políticas. Podría ser de agosto en adelante. Pero tienes dos dilemas. El tema de las legislaturas y el tema de que no puedes cambiar nada en el último año del calendario electoral. Ese es para el abril del próximo año. De acuerdo. Pero me refiero que el siguiente semestre sí se puede trabajar las otras que dependen de las primeras. No todo. Antes de que nos vence el tiempo, Fernando Tuesta, usted ha mencionado que esta reforma se ve víctima de la fricción reanudada entre el gobierno y la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular. Pero ¿qué papel puede jugar el presidente, todavía presidente hasta julio, Daniel Salaverry, que no es ni del gobierno ni de Fuerza Popular? Bueno, pues él puede desarrollar justamente un papel de aproximar. Yo creo que de verdad el presidente de la República, el primer ministro, el presidente del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución son personas claves. Tienen que sentarse a producir un acuerdo. ¿Quién los puede convocar? Bueno, no sé, el presidente de la República, pero también podrían cada uno de ellos señalar, bueno, vamos a salvar esto. ¿Por qué no? No se trata simplemente de quién convoque, sino que esta convocatoria tenga respuesta positiva. Yo creo que eso es fundamental. Ojalá que así sea. Muchas gracias por sus explicaciones. Hemos comprendido que si no se hace algo, las cosas pueden ponerse todavía peor el año 2021. Muchas gracias por su presencia. Buenos días, Fernando Tuesta. 8:29, titulares de la media hora y regresamos. Presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, señaló que la configuración de organización criminal era nítida en el caso de César Inostroza y consideró delicado que no haya sido aprobada en la extradición. El fiscal Germán Juárez Atoche pidió 18 meses de prisión preventiva para 4 miembros del llamado Club de la Construcción. El fiscal José Domingo Pérez dijo estar preocupado porque la casación presentada por Keiko Fujimori sería revisada por 2 jueces con presuntas vinculaciones con los cuellos blancos.
Un sujeto ingresó a la Corte Superior de Justicia en Villa María del Triunfo y disparó contra un testigo en un caso de robo agravado. No hubo heridos y el desconocido escapó en una moto. El gobierno de Donald Trump ordenó al grupo de activistas que apoyan al régimen de Nicolás Maduro que abandonen la embajada de Venezuela en Washington, D.C. Sporting Cristal goleó 4-0 a San Martín por el cierre de la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga 1. Existen muchos mitos al respecto, ¿no? Uno, por ejemplo, que es bastante frecuente, es que las religiones no permiten la donación de órganos. No hay en el país ninguna religión que se oponga a la donación. Todas, incluyendo Testigos de Jehová, evangélicas, católicas, todos están a favor de la donación y todos están predispuestas a que sus feligreses puedan ser donantes. Es un tema de solidaridad, ¿no? De altruismo, de dar y finalmente, si ya no estás en vida, poder salvar a otras personas. Sí. ¿Qué otros mitos hay respecto a la donación de órganos? Por ejemplo, tenemos uno que es muy común, es que las personas piensan que si ponen o si escriben en su DNI, ponen sí, no le van a atender con la misma eficacia cuando va a un establecimiento, a una situación de emergencia. Y eso no es correcto. Las personas que se encargan de los trasplantes no son las que tienen los hospitales, es un equipo especial que se activa recién cuando un paciente está en muerte cerebral. Antes no. De La acuerdo. persona puede garantizarse que toda persona que va a cualquier establecimiento de salud va a recibir la atención necesaria para salvar su vida. Eso es importante. El protocolo de atención, digamos, de las personas que decidió donar sus órganos se activa recién cuando se registra o cuando se confirma la muerte cerebral del paciente. Exactamente. Solo a partir de ese momento. Solo ahí. De acuerdo, doctor. También hay muchas personas que creen que cuando uno decide donar sus órganos, la apariencia física de la persona que perdió la vida varía. No, en absoluto. Cuando se hace la extracción de los órganos o tejidos, se hacen salas de operaciones con todos los cuidados de cualquier cirugía de alta complejidad. Igual se hacen todos los procedimientos de limpieza y de cierre, digamos, para que no haya ninguna forma que noten que ha habido una extracción. Como una cirugía. Exactamente. De acuerdo, doctor. Y en el país tenemos los implementos, el equipamiento, la infraestructura, el cuerpo médico para realizar trasplantes a nivel nacional. Nosotros en el país hacemos trasplantes en Lima, en Cusco, en Arequipa, en Huancayo, en Chiclayo, en Piura, que es en caso de córnea, es decir, se pueden hacer en diferentes lugares. Aún más, nosotros hoy día tenemos una capacidad, digamos, ociosa. Podríamos triplicar tranquilamente el número de trasplantes con el mismo personal y los recursos que tenemos. Está financiado. El Seguro Integral de Salud cubre los trasplantes. No cuesta nada. No cuesta. El Salud cubre los trasplantes. Los seguros privados cubren trasplantes. Y lo que nos falta son los donantes. El problema no es básicamente la parte tecnológica, ni siquiera la financiera. El problema es básicamente la falta de donantes. Bueno, vamos a sumarnos todos a esa campaña. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o
vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Son las 8:35, recibimos al congresista Sergio Dávila de PPK, representante por Arequipa y empresario agrícola. Podremos quizá conversar con él también sobre el paro agrario que hubo ayer, pero queremos comprender la posición de su bancada respecto de las noticias judiciales que nos han llegado de España, es decir, que habrá extradición de César Inostroza, pero por 3 cargos y no por pertenencia a organización criminal. Sobre este tema hubo un voto en el Pleno y la mayoría de los miembros de su bancada se abstuvo, favoreciendo de esa manera que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no sean objeto de una acusación constitucional por esa razón, organización criminal, razón que meses más tarde ha sido utilizada por la justicia española para no permitir que se le juzgue a César Inostroza por ese motivo. Su opinión sobre esto. Definitivamente, favor, Fernando, yo creo que esto merece un análisis. Definitivamente, cuando tú hablas de que nos abstuvimos como bancada, fue un consenso de bancada, un acuerdo de bancada hacerlo, pero acordémonos también que en la comisión permanente, tal es así que lo ha dicho Horacio Pacori, de alguna manera fue también protegido, blindado, si quiere decir, para no considerarlo a los integrantes del Consejo Nacional de Magistratura como parte de esta organización criminal. Tal es así que hoy día vemos pues el efecto que está surtiendo en esta extradición. Lo están extraditando por 3 casos, pero no por el caso principal que sería la organización criminal. Pero ¿no era hora de tomar una posición? O sea, porque la mayoría no los quiere acusar de organización criminal, entonces ustedes, bueno, miran para otro lado. Mira, como agrupación política nosotros mantenemos un criterio integral, quiere decir que se toma una decisión, se hace en conjunto. ¿Y qué hizo tomar esa decisión? ¿El temor de que le clavaran la acusación de organización criminal a otras personas que se estaban investigando? Definitivamente que no. ¿Qué defendían? Pero en ese momento me imagino yo que primó alguna posición que realmente tenía alguna base. Todavía en ese momento estábamos como bancada integral, donde estaba todavía Gilbert Violeta, Juan Cheput, Salvador Heresi, éramos una bancada mayoritaria para nosotros y bueno, pues se tomó esa decisión en ese momento, ¿no? Mayoritaria, claro, no exageremos tampoco, con lo mayoritaria, pero en fin, un poco más grande que la de ahora. Mayoritaria en relación a la que tenemos en este momento, ¿no? Congresista, ¿y cuál es la posición de ustedes justamente sobre la inmunidad parlamentaria? Que es uno de los temas que se está planteando en la reforma política. Bueno, entre las 12 reformas que se ha planteado, justamente es una de ellas, sí, la inmunidad parlamentaria, ¿no? Pero hay una gran discusión y el Ejecutivo plantea justamente que sea la Suprema la que tenga a bien manejar la inmunidad parlamentaria. Nosotros estamos en la misma línea de gobierno, definitivamente, y yo creo que es importante apoyar la decisión de gobierno, pero también amerita discutirla dentro del Pleno. Yo considero que esto podría ser un órgano externo que sea el que se encargue de manejar la inmunidad parlamentaria. De alguna manera, tú sabes que esto ha retrasado, si bien es cierto, algunas acusaciones que ha habido con algunos congresistas que se ha tenido que levantar la inmunidad parlamentaria, el congresista Donaire, por ejemplo, eso afecta un poco, por eso es que el Ejecutivo, de alguna manera, para poder buscar la celeridad del caso, es que ha planteado esta reforma, pero eso no quiere decir que no se pueda discutir. Yo creo que eso se tiene que priorizar dentro de lo que es los debates y el Pleno puede tener. Se lo menciono porque creo que es más grave de lo que los congresistas creen, ¿no? En el sentido de que es una de las cosas que contribuye a la deslegitimación del Congreso, que es algo que por cierto no hay que celebrar, sino todo lo contrario. Este famoso dicho que yo sepa solo existe en el Perú, de que torongo no como torongo, ¿no? Entonces da la impresión de que son pues una camarilla de gente que se protege entre ellas, a pesar de que se sacan la mugre cuando tienen una discrepancia a la hora de enfrentar una cosa tan grave como levantar la inmunidad por un delito, como claro, en el caso de Donaire, en 2 instancias, probado hasta el hartazgo, etcétera. O sea, claro, lo que hace esto es retrasar del proceso. No, es que justamente mi punto es que ese es mi punto, que no es un tema de corto plazo de retrasar el proceso. Es una cosa democrática, digamos, el hecho de aceptar. Termina siendo la legitimidad de uno de los poderes más importantes del Estado. Yo personalmente no creo en eso de que es el primer poder, pero sí es un poder fundamental y por tanto de la democracia, ¿no? Entonces lo que está en juego no es si su compadre Donaire va o no preso, sino cómo los peruanos sienten la democracia, si es un sistema en el que se alcanza la justicia o no.
Bueno, pero mira, si es que no va uno ni va el otro, pongamos un tercero, pongamos un órgano externo que sea el que se encargue del manejo de la inmunidad parlamentaria. Eso considero yo que va a ir a debate dentro del Pleno y se tendrá que tomar una decisión. Yo considero que el Ejecutivo ha planteado esto porque ha visto ciertas eficiencias y lógicamente esto amerita analizarlo, debatirlo dentro del Pleno y en base a eso tomar una determinación que sea la más acorde, ¿no? Quisiera preguntarle sobre el tema del paro agrario, porque usted es un empresario agrícola en Arequipa y se pronunció la semana pasada diciendo que si los dirigentes de Conveagro no iban a la cita a la que habían sido convocados a la PCM, hubiera sido el inicio de una ruptura. Se consumó esa ruptura entre los dirigentes de esos gremios. Se dio la reunión con la PCM. Bueno, fue importante. Se retiraron y no asistieron a la que convocó la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, ¿no? Bueno, mira, la posición de Conveagro y de Juntas de Usuarios fue puntual. Ellos querían dialogar directamente con el presidente. Lamentablemente tenemos que respetar las instancias y en este caso, la primera instancia era la ministra del sector, en segundo la PCM, en tercero realmente el presidente de la República, si es que no se puede solucionar las dos anteriores. Pero sí se logró hacer una reunión con la PCM y creo que anoche lo ha anunciado la ministra, la voluntad de poder trabajar de la mano con los agricultores, atender en ese momento a los agricultores. Y creo yo que lo que más importante, Fernando, es el tema de la comercialización, es la columna vertebral de los agricultores. No tienen manejo en lo que es comercialización. Pueden producir, pueden cultivar, pueden sembrar todo, pero a la hora que van a comercializar, cero. Entonces yo creo que por ahí tenemos que empezar. Acabo de estar escuchando y viendo la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China. Estados Unidos le levantó el arancel para proteger a su mercado y China le subió también. Entonces nosotros tenemos que también parte del pie. Eso es una guerra. Esa es una guerra. Ir a una guerra no, definitivamente que no. Pero es una guerra comercial, lo estoy poniendo como comparación, cómo es que un país protege a sus productores. Acordémonos, Fernando, que 3 décadas han estado totalmente abandonados los pequeños agricultores. Entonces yo creo que ahora existe la voluntad. Estos 3 últimos años en los que usted ha sido miembro de la Comisión Agraria, ¿por qué es que los parlamentarios no nos han alertado? Y tenemos que enterarnos de la gravedad que usted describe, Fernando, cuando ya estalló el conflicto. Hemos luchado, por ejemplo, para mantener Agrobanco. Agrobanco, ya tú sabes, ya se iba a hacer una empresa únicamente, a reducirla de un banco, la iban a reducir a una empresa. Es como que a un general lo destituyan y le quiten sus estrellas y lo pongan de soldado raso. Algo así era Agrobanco. Los agricultores, los 2.200.000 agricultores, Fernando, están totalmente desprotegidos, están totalmente, ellos no tienen la capacitación necesaria, no tienen el asesoramiento necesario, no tienen la investigación que se le debería dar, no hay planificación de siembra, eso recién se ha retomado y este gobierno lo está haciendo. Y es más, el presidente Vizcarra ha dicho, yo estoy de acuerdo con que el agro está olvidado y ahora vamos a tomar la posta en eso, porque ha asumido un pasivo que todos los gobiernos anteriores lamentablemente no atendieron y que ahora lo que necesitas es una reestructuración, una reingeniería. De acuerdo, pero no, vamos por partes. No tomó el gobierno ayer, pues, tampoco. ¿Cómo? Tampoco entró al gobierno ayer. Bueno, y tiene ya han pasado un año de varios gestión. Ministros de Agricultura desde la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, que hasta donde tenemos entendido se contabiliza como parte de este gobierno. Y cuando el señor Vizcarra dice, con los agricultores del Perú vamos a ocuparnos del tema nuevamente, fortalecer y reactivar la agricultura andina de la selva, la agricultura olvidada, el problema es que estén absolutamente enfrentados a los distintos grupos que representan el paro agrario con la ministra de Agricultura, con la que no logran ni siquiera sentarse. Patricia, entonces, ¿por dónde va? Patricia, además de las lindas palabras. Yo lo que te quiero decir es algo. Cuando no existe una política agraria definida, lamentablemente, ministro que se siente no va a poder seguir esa política. Le contamos que en este gobierno, cuando hubo excedente de papa, se compró la papa. Sí, 50 millones se invirtieron con el ministro Arista. Esa debe ser la peor de todas las iniciativas para resolver el problema del agro. Por una falta de planificación, por una falta de plan de cultivo y riego, por una falta de asesoramiento. Tenemos 25 regiones de las cuales tenemos que hacer un diagnóstico de las potencialidades que tiene cada una de las regiones. Le aseguro que diagnósticos hay de sobra. Siempre lo que sobra en este país son diagnósticos. Para eso se está pidiendo una mesa técnica multisectorial donde participen
tanto el Estado como los diferentes gremios para determinar, digamos, cuáles son las prioridades, ordenar las cosas y en función a eso vamos a trabajar, porque si bien es cierto hay 2.200.000 productores, pequeños productores, hay grandes exportadores que son mínimos, pero tenemos 2.900.000 agricultores que significan una tercera parte de la población también en el país. Pero el problema no son los diagnósticos, ¿no? El problema son los remedios, porque por creo supuesto que la solución es el problema. Todos estaríamos de acuerdo con que la pequeña y mediana agricultura ha sido abandonada, etcétera, aunque lo de Agrobanco es bien discutible, pero el problema son los remedios, porque si la propuesta de ustedes es subir aranceles como pide la plataforma del paro, eso se va a trasladar al consumidor, o sea, lo que los políticos y los grupos de interés como los que protestan este paro no nos dicen nunca es que ellos dicen estamos abandonados, necesitamos protección, pero no nos dicen que eso significa que la gente, el ama de casa que va a ir al mercado va a pagar más. Tampoco queremos afectar al consumidor. Pero es que eso es lo que genera, o sea, no, lo que tenemos la importación beneficia al consumidor. A ver, yo te comento algo. Dentro de la importación tenemos zonas exoneradas, como por ejemplo la selva. Y en la selva es cero arancel. Pero ¿qué ha estado pasando? Ha estado pasando que traían la importación con destino a la selva, pero esa mercadería no iba a la selva. Iban los documentos a la selva a ser firmados y el producto se quedaba dentro del mercado. Esa es una competencia desleal, porque otros países subsidian a sus agricultores en la parte de financiamiento, en la parte de agroquímicos, en la parte de fertilizantes. Acordémonos que el agricultor paga 4.5% mensual de interés, 60% anual. ¿Quién lo atiende? Por eso es que hemos luchado con Agrobanco para que Agrobanco pueda atender y cobre 20% anual, ¿no? Entonces, ya quebró 2 veces. Pues, de esa manera, ha quebrado 2 veces por una mala administración, por una mala política financiera dentro del sector. En ese caso, ahí hay responsabilidad de la ministra o el ministro de turno en ese momento. Porque quiebra porque los agricultores después no pagan los préstamos y después son los congresistas los que ¿por qué no pagan los préstamos? Porque no son buenos comerciantes y no hay una política. Esperamos en todo caso que esa mesa remedio es la solución. Ayude y que salgamos de lo que usted dice, falta de política agraria durante 30 años. Tenemos que dar cuenta de un terremoto que se ha producido en el extremo más oriental del Pacífico, entre Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, 7.7 de intensidad de este sismo que ha tenido lugar en el Pacífico, pero a 20.000 kilómetros de nuestras costas. Vamos a una pausa y regresamos. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 14 de mayo, en 1948, el líder hebreo David Ben-Gurion proclama el Estado de Israel, tras reclamar el pueblo judío desperdigado por el mundo un lugar para sentarse como nación luego del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. El lugar elegido es Palestina, donde el pueblo judío había vivido desde tiempos bíblicos, pero que en ese momento era habitado por árabes palestinos. En 1947, la ONU resuelve la creación del Estado de Israel, lo que genera la oposición de los países árabes y una larga inestabilidad en la región que ha dado pie a múltiples guerras. 50 años más tarde, un día como hoy, en 1998, fallece de un ataque al corazón Frank Sinatra, famoso cantante y actor de cine norteamericano. En 1939, mientras trabaja como mesero-cantor, es descubierto por el trompetista Harry James. Ese mismo año, se une a la banda de Tommy Dorsey y luego se lanza como solista, destacando por su estilo sofisticado. En 1953, su papel secundario en la película De aquí a la eternidad le vale un Oscar y lo lleva a desarrollar una carrera en el cine. Sinatra es considerado un ícono de la cultura americana. Esto sucedió un 14 de mayo, un día como hoy.
Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. Son las 8:52. Hemos invitado a un abogado penalista que tiene un doctorado en Derecho Penal con experiencia en Derecho Procesal, el doctor Miguel Pérez Arroyo, que además tiene experiencia en el terreno porque en algún momento fue abogado del expresidente Alberto Fujimori. En este caso, como no tiene procesos políticos en curso, lo hemos invitado para que nos dé su opinión sobre el auto publicado ayer por la Audiencia Nacional Española, cuyas 32 páginas creo que han sido leídas por usted con mucha atención. ¿Está fundado en derecho? ¿Es un auto rigurosamente sustentado? ¿Es inapelable? ¿Tenemos que resignarnos a él? ¿O hay posibilidades de que un derecho de súplica haga posible que César Inostroza sea juzgado en el Perú también por pertenencia a una organización criminal? No, para empezar, buenos días y gracias por la invitación. Efectivamente, el auto de la Audiencia Nacional de España establece la imposibilidad de una entrega del sujeto extraditable, en este caso el señor Inostroza, por el delito de pertenencia o de organización criminal o de criminalidad organizada. Y obviamente lo que sí ha establecido es que se puede entregar por los otros 3 delitos, que es negociación incompatible, tráfico de influencias y el otro… Patrocinio ilegal. Patrocinio ilegal, que son delitos, con una penalidad relativamente baja, pero claro, el problema en Perú es que, o el beneficio en Perú es que a partir del año 2006 las penas se suman, con lo cual si uno suma los 3 delitos llega en promedio a los 10 años con los extremos mínimos, pero hay que recordar también que el juez tiene la posibilidad de bajar por debajo del mínimo cuando hay un delincuente o un sujeto que es primario en la comisión delictiva. Ahora bien, la pregunta, si se puede volver a solicitar, o mejor dicho, la única posibilidad para que se pueda juzgar por un tema de organización criminal al señor Inostroza es solicitando una nueva extradición a partir del juzgamiento de estos sujetos que han sido ya incorporados a los procesos diversos y que a lo largo de la investigación o juzgamiento pudieran surgir pruebas que vinculen efectivamente a Inostroza con una verdadera organización criminal, lo cual obviamente de momento el auto de la Audiencia Nacional ha negado, porque dice cómo ver una organización con un solo partícipe, obviamente, lo cual es jurídicamente imposible, ¿no? Ahora, una vez que el señor Inostroza se le puede traer, incluso se ha trasladado otro delito que fue su intento de salida del país, se le puede traer y ir juzgándolo acá mientras se pide la ampliación para poder juzgarlo por otros delitos, como ocurrió con el señor con tema de su fuga, Alberto Fujimori. El tema de su salida del país, que el encauzamiento por ese tema sería un tema de corrupción, porque efectivamente al parecer dio dinero para que no le vean la pantalla por el tema del impedimento de salida, no estaría sujeto, a mi criterio también, a un nuevo proceso de permiso extraditorio, porque el señor ya está fuera del alcance de la justicia nacional y tendría que abrírsele un proceso de extradición nuevo para que España dé permiso para un nuevo procedimiento. Pero el señor Inostroza no puede ir y venir 2 veces, entonces a lo que me refiero es eso atrasaría lo que pasó con Fujimori. Claro. Pero a Fujimori lo trajeron y pidieron ampliación para delitos cuando ya estaba acá y muchos años después. Eso es lo que tendría que ser más o menos. Esa sería más o menos la misma figura. Ahora, doctor, yo le quería preguntar, explícanos por qué
Creo que es una cosa un poco técnica, pero el hecho de que el Congreso no haya incluido en la acusación a los otros hermanitos del Consejo de la Magistratura, etcétera, no quiere decir que no haya organización criminal, es decir, que la hipótesis de la Fiscalía no sea que hay un grupo de gente delinquiendo de manera conjunta, sino que por una cuestión, si se quiere, procesal o procedimental, no se les ha hecho esa acusación política casi en el Congreso. Entonces, ¿por qué necesariamente se cae esa hipótesis solo porque no pasó esa acusación a los otros implicados? Sobre todo teniendo en cuenta los audios, ¿no? Que son unos audios que son pues un indicio, en mi opinión, por lo menos fuertísima, de que ha habido una coordinación sistemática y, por tanto, una organización criminal. Sí, vamos a ver, hay que diferenciar aquí lo que es una organización o una criminalidad organizada versus una delincuencia organizada. El hecho de que 3 personas o más se junten para cometer delitos no califica de inmediato de organización criminal, sino, en todo caso, podría ser de una delincuencia organizada cuya base de comisión delictiva sería justamente la asociación delictiva. Podemos hablar en no abogado, no Samuelito, para no perdernos. Hay cosas diferentes. De acuerdo, son dos cosas diferentes. ¿Qué se necesita para 4 personas que se juntan para hacer un delito formen organización criminal? Vocación de permanencia, por ejemplo. O sea, no salirte del grupo. Vocación de permanencia, no, en cuanto a que se comienza con una empresa criminal, ¿no?, a fin de que esta empresa criminal tenga, pues obviamente, todo el tiempo del mundo para cometer todos los hechos. Que no se juntan para hacer un delito aisladamente, sino así es, reiterar. Reiteradamente. Luego lo segundo es obviamente el ánimo de lucro ilícito. Y es ahí donde creo falla un poquito el tema de la imputación que se le ha hecho a este señor. Porque según he visto en los autos, tanto a nivel de Perú como de la Audiencia Nacional, la imputación contra este señor es que formaría parte de una organización criminal dedicada a nombrar jueces. Que es un poco lo que ha calado dentro del aspecto decisorio de este auto. Claro, entonces dices, si es una organización para nombrar jueces, o sea, ¿dónde está la base del ánimo lucro ilícito? En las coimas que van a cobrar a través de esos jueces. Eso no se ha explicado bien. Segundo, el hecho de, efectivamente, lo que usted ha comentado también en un momento determinado sobre la imposibilidad de que España tuviera en este momento la pertenencia a organización criminal o de criminalidad organizada en la que el señor Inostroza es el único finalmente. Ese parece un argumento bastante fuerte. No, es el único. Para tirarse abajo la idea, ¿no? O sea, ¿dónde están los demás? Porque, entre otras cosas, los requisitos de la criminalidad organizada o organización criminal es el escalonamiento en función a los poderes que cada uno de los señores tiene y los roles que cumple dentro de la organización. Pero Ríos, por ejemplo. Sí, pues, pero todos ellos no han sido comprendidos en organización criminal. Por la abstención de los congresistas de Fuerza Popular y 8 de PPK. Claro, pero mi punto es que ese es una abstención política. El problema es que cuando se llevó a cabo la hipótesis fáctica de la Fiscalía de que en efecto son una organización criminal, todos esos sujetos, aunque no se les haya levantado la inmunidad. Lo fáctico siempre, en términos jurídicos, lo fáctico sirve de sedimento, ¿no?, de base para lo jurídico. Pero lo jurídico tiene un conjunto de requisitos que tienen que cumplirse. En este caso, efectivamente, lo que hemos visto con los audios y con todas las noticias que en su momento se dieron, es efectivamente un grupo de personas tratándose de una manera muy cariñosa y acordando ciertas cosas. El problema es que eso no se llevó a proceso. Claro, yo me trato de manera muy cariñosa con mis amigas, pero no, claro, no hablo de eso. No. Entiendo perfectamente lo que va. El auto dice, no, para yo decir que era una organización criminal. Entiendo el punto. No negocias con penas a violadores de niños. Pero hay varias cosas que quiero preguntarle si